¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo les saludo en este día 14 de marzo y bueno, quiero compartir algo sobre el tiempo con Dios. Y bueno, estamos siguiendo la historia detenidamente y yo creo que está emocionante dentro de lo que cabe, ¿verdad? Aunque bueno, no todos los capítulos narran cosas buenas, o sea, cosas agradables de acuerdo al amor de Dios, pero es una historia, es una narrativa de lo que el hombre puede llegar a ser, ¿no? Entonces, vemos ahora en la lectura de hoy el juicio de un hombre sin Dios. Estamos viendo a un Saúl que, como le hemos venido diciendo desde hace días, Saúl está perdiendo la cabeza desde que el Espíritu Santo dejó de tomarlo, de dirigirlo, ha estado descendiendo de una manera dramática. Y bueno, vemos ahora cómo Saúl, contagiado por el comentario de Doeg, ¿verdad? Doeg el edomita, que le narró y le dijo, yo vi al hijo de Isaí entrando ahí a Nob, a la casa del sacerdote Ahimelech. Ahí lo vi entrando y vi cómo Ahimelech consultó al Señor por él y le dio la espada de Goliat. Entonces esto enfureció, porque de por sí Saúl estaba enojado debido a que consideraba que su ejército era una bola de traidores, ¿no? Entonces cuando Doeg le dice eso, pues seguramente Saúl dijo, wow, qué bueno que al menos uno me es fiel, ¿no? Y entonces eso provoca una actitud terrible en Saúl. Y quiero que veas esta historia que nunca debió haberse escrito. Digo, Saúl nunca debió haber actuado de esa manera si hubiese él permanecido en la presencia de Dios sirviéndole. Dice el verso 11, porque la lectura de hoy es primero de Samuel 22, 11 al 23. Y dice, entonces el rey Saúl inmediatamente mandó a traer a Ahimelech y a toda su familia, quienes servían como sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le gritó, escúchame, hijo de Ahitob. ¿Qué quiere mi rey? Le respondió Ahimelech. ¿Por qué han conspirado contra mí tú y ese hijo de Isaí? Le preguntó Saúl. ¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme como está tratando de hacer hoy mismo? Pero Señor, respondió Ahimelech, ¿hay alguien entre todos tus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honrado de su casa. Por cierto, esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él. Que el rey no me acuse a mí y a mi familia de este asunto, porque yo no sabía nada de un complot en contra de usted. Entonces aquí continúa la lectura y dice, Ahimelech, ten por seguro que morirás junto con tu familia, le gritó el rey. Y le ordenó a su escolta, maten a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl le dijo a Doeg, hazlo tú. Así que ese día Doeg, el edomita, los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Después se dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado, burros, ovejas y cabras. Solo Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, escapó y huyó a donde estaba David. Cuando le dijo que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David exclamó, lo sabía. Cuando vi a Doeg, el edomita, allí, ese día estaba seguro de que se lo contaría a Saúl. Ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre. Quédate aquí conmigo, no tengas miedo, le dijo David, te protegeré con mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos. Fin de la cita bíblica. Qué tremendo, ¿no te parece? Un comentario mal hecho, un comentario sin sabiduría, un comentario quizás sin fundamento, de Doeg provoca la muerte de 85 sacerdotes y de todas sus familias y su ganado. Qué tremendo, ¿no? Es algo demasiado triste. Dice el comentarista aquí, Saúl condena a los sacerdotes como traidores y ordena a sus criados a matarlos, pero ninguno de ellos acata la orden al considerar una traición extender las manos contra los ministros
de Dios. Esto es un pecado terrible, terrible, totalmente terrible. Extender las manos contra los siervos de Dios cuando estos no han cometido nada es algo totalmente terrible. Vemos aquí la caída de Saúl, el nivel de maldad y de perversidad que hay en el corazón de Saúl. Saúl solo anhela matar a David y aunque el precio sea muy alto, él quiere matar a David. Ahora fue capaz de ordenar la muerte de los siervos de Dios. Esto es terrible, es algo que tiene que ver con nosotros. Es algo muy cruel esto, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué nos enseña? Bueno, la vida de Saúl nos enseña mucho, ¿sí? Nos enseña cómo la soberbia, cómo la arrogancia, cómo esa parte que se nos puede subir a la cabeza puede totalmente nublar nuestro entendimiento de tal manera que ahora podamos arremeter en contra de los siervos de Dios. Es algo terrible, es algo triste, es la arrogancia, la soberbia del corazón de Saúl lo ha llevado a esos niveles de maldad, siendo que él era el ungido de Dios. Él fue ungido por Dios. De hecho, el Espíritu Santo lo tomó cuando él empezó cuando fue ungido, ¿no? Pero bueno, su maldad, su forma de no reverenciar al Señor, su falta de arrepentimiento que tuvo en aquella ocasión cuando Samuel llegó ante él y le hizo ver su pecado, nunca pudimos ver a un Saúl arrepentido. Quiero decirte algo muy, muy tremendo. La falta de humildad, de esa humildad que nos puede llevar a reconocer nuestros pecados. Escucha esto, si no eres humilde, nunca reconocerás tus pecados. Y si tú nunca reconoces tus pecados, nunca te vas a arrepentir. ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento es consecuencia del reconocimiento del pecado. Cuando reconocemos que hemos pecado, es cuando caemos ante el Señor y nos arrepentimos. Pero la persona que no reconoce su pecado porque le falta humildad, nunca procederá al arrepentimiento. Y el que nunca procede al arrepentimiento, nunca será perdonado por Dios. Vivirá en sus propios pecados. Eso es triste, es algo triste. Y al vivir en sus propios pecados, el ser humano puede ser capaz de actuar de una manera tan terrible como lo hizo Saúl. Entonces, debemos tener cuidado, ¿sí? Es algo como, hay que tener cuidado porque a veces he escuchado a personas que de repente hablan como si ellos fueran casi perfectos, ¿no? Sí, no, pues yo no siento nada, ¿sí? En alguna ocasión somos confrontados con una palabra y le decimos a la gente, los pastores cuando estamos predicando, ¿por qué no cierras tus ojos y revisa tu corazón? Si hay algún pecado, ¿por qué no lo confiesas ahí? Y vemos personas muy frescas, no tienen pecado. ¿Quiénes son ellos? Pues no sé, son personas que no tienen pecado. Increíble. Es algo, no sé, me sorprende a veces ver eso y me da miedo pensar que pueda haber personas que no sean capaces de decir, Señor, aquí estoy, perdóname, me he equivocado, he hecho mal, he actuado mal. Sí, es terrible, pero pasa y lo mejor es arrepentirte. Entonces, ¿sabes qué? Cuando Dios se nos revela en su pureza y vemos nuestra bajeza, es cuando entendemos que necesitamos su perdón. Y es ahí cuando venimos ante Él arrepentidos, ¿sí? Y ese es el momento clave para recibir el perdón de nuestros pecados. Y cuando nosotros nos humillamos y recibimos el perdón de nuestros pecados, el Espíritu Santo nos acompaña en ese momento, ¿sí? ¿Qué le pasó a Saúl? El Espíritu Santo se fue de él, porque nunca fue capaz de decir, perdóname, Señor. Entonces, es algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? ¿Qué te parece?
debemos tener mucho cuidado. Que el Señor te bendiga.